Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo superar la adversidad, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados. Entonces quisiera que veamos un poquito cómo podemos superar la adversidad y qué en un momento dado pudiera ser la adversidad para usted, ¿sí? ¿Qué es adversidad? Por ejemplo, la adversidad en un concepto es todo aquello que no me es favorable, todo lo que me es contrario. Es cuando estoy remando contracorriente, ¿sí? Cuando las cosas no están saliendo como yo pensaba, financieramente, sentimentalmente, en mi hogar, en mi trabajo. Entonces, todas esas cosas que se convierten en una situación complicada, difícil, ¿no? Y eso es una adversidad porque vas remando contracorriente. Entonces yo tengo que aprender a ver que la adversidad o me opaca, me pone mal, peor de lo que estoy, o viene siendo como un trampolín o un puente con el que yo puedo cruzar. Y yo debo de aprender también que muchas veces las adversidades me van a fortalecer, ¿no? Dijo alguien por ahí, no sé si entre aquí, pero dice alguien por ahí que lo que no me mata, ¿qué? ¿O cómo qué? ¿Cómo va eso? Te hace fuerte. Lo que no me mata me fortalece, ¿no? Hay gente que de pronto esto la vuelve más fuerte, situaciones complicadas de la vida. Entonces, lo que quiero es que aprendamos esto, cómo superar la adversidad, cómo tomar provecho de mi adversidad, qué es lo que puedo hacer ante una adversidad. ¿Y qué me dice a mí la Escritura cuando yo estoy atravesando el valle de lágrimas, el dolor, la enfermedad, la ansiedad, la desilusión, todas esas cosas que me son adversas, ¿no? Y que de pronto es como una madeja que no puedo quitar y ahí está enredado todo, ¿no? Entonces quiero que vayamos a una Escritura donde hay un personaje, que hay muchos, pero yo busqué uno, es el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 7 al verso 10, y nosotros podemos entender la vida del apóstol Pablo, que es un modelo en el cual nosotros podemos, en cierta manera, imitar la actitud que tuvo el apóstol Pablo ante la adversidad. Amén. Y dice la Escritura de la siguiente manera, 2 de Corintios 12, del verso 7 al verso 10. Y para que la grandeza de las revelaciones, porque Pablo era un hombre de Dios, era un hombre al que se le habían aparecido ángeles, ¿no? De pronto uno cree, ¿alguno de ustedes cree que el pastor no se pone triste? ¿Ustedes creen que los pastores lloran? ¿Ustedes creen que los pastores se pueden deprimir? ¿Ustedes creen que los pastores se pueden enfermar? Claro que sí. No importa que tú seas un profeta, no importa que tú seas un doctor. Los doctores se enferman y son doctores. No importa quién tú seas, no importa cuánta Biblia tú conozcas, va a llegar el momento de la adversidad en que va a poner un punto de presión en donde es muy probable que no resistas, en donde es muy probable que tú te vayas a quebrar. Entonces uno tiene que saber qué es lo que puede hacer. Pablo era un hombre de Dios que tenía manifestación de ángeles, que Dios lo usaba con milagros. Dice que una vez unas serpientes lo picaron y eran serpientes venenosas y no se murió. La gente esperaba de ahí que se muriera. Y como vieron que no se murió, dice que le dijeron a partir de ese momento que eran dioses que bajaban del cielo. Incluso la Biblia los llama Mercurio y Júpiter, a Pablo y a Silas, porque el veneno no hizo efecto. A un hombre que el veneno no lo mata, un veneno natural, a un hombre que ve ángeles, a un hombre que habla con Jesús, porque mira a Jesús en su encuentro con él, en su conversión, pero ahora nosotros lo vemos a él un poquito quebrantado, lo vemos ahora remar contra corriente y lo vemos ahora en una crisis interna que está viviendo.
Y dice Pablo, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase yo desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero ¿de quién? Pablo pudo identificar que el ataque venía ¿de quién? De Satanás. Hay cosas que tú puedes estar en una adversidad que son fortuitas. Hay cosas que son fortuitas. Cosas que vienen de repente sin ninguna otra cuestión más que algo fortuito. Pero hay cosas que tienen una intención diabólica. Y hay cosas que tienen un propósito divino. Entonces, cuando tú aprendes a entender que lo que está pasando o es un proceso de Dios, o es un ataque del enemigo, o es una circunstancia fortuita, entonces tú de ahí ya estás por lo menos teniendo esa habilidad de entender de dónde viene la cosa. Tú ya de ahí puedes arrancar a ponerte en una condición un poquito más favorable, porque ya sabes de dónde viene el asunto, y ya sabes cuáles son tus armas espirituales, y ya sabes qué hacer. Y si no sabes qué hacer, puedes pedir un consejo, ¿no? Sí estoy explicándome en esta mañana. Entonces Pablo decía, a mí se me envió un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, para que él me abofetee, para que yo no me enaltezca en sobremanera. En el caso de Pablo había un propósito de no quitar los pies de la tierra, porque muchas veces hay cristianos que dicen a mí, mejor no digo nada, pero hay gente que es muy tremenda. Dice, a mí el COVID me hace los mandados. A mí el COVID. Y hay gente muy soberbia. Hay gente muy altanera, ¿no? Desmedidamente, que se cree inmune. ¿Sí me estoy explicando? Y hay gente que en cierta manera está retando las situaciones, las condiciones, en todos los sentidos. Y esto era un propósito de Pablo, para que no despegara los pies de la tierra. Dice, esto tiene un propósito. Sé que el enemigo viene, pero Dios tiene un propósito. Por eso la Escritura dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Uno de pronto no entiende qué es lo bueno que está en medio de la adversidad. Uno de pronto no comprende qué provecho puedo tener, qué puedo aprender, porque ese es el misterio de Dios hacia nosotros. No nos puede revelar el final de la película que estamos viviendo en carne propia, ¿no? Porque Dios es experto en tomar malas historias y dar buenos finales. Ese es el Dios que yo estoy predicando. Un Dios, ¿sí me entiende lo que hablo? Un Dios que toma malas historias y hace buenos finales de nuestra vida. Pero en ese proceso de esa película que estoy viviendo, Dios no me puede decir a mí cuál es el final de lo que va a suceder, pero de que si es algo bueno, es algo bueno, porque dice la Biblia, los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darles a la postre lo que ustedes necesitan. Entonces Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe qué es lo que tiene que hacer, y Dios sabe cuál es el recurso que tú debes de tener en ti mismo para aprender en medio de tu adversidad. Entonces dice, para que no me exaltasen sobremanera respecto, dice Pablo, de lo cual yo he orado. ¿Cuántas veces? Ahí dice en tu Biblia, yo he rogado, ¿cuántas veces? 3 veces al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas de las veces nosotros decimos, Señor, ya? ¿Alguno de ustedes ha dicho, Señor, que se vaya el COVID? Yo lo he dicho muchas veces, porque es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la gente esté bien, nosotros queremos que la economía se reactive, nosotros no queremos que haya desgracias en las familias. ¿Sí me estoy explicando? Pero algo sobrenatural a nosotros, o algo fuera de nuestro alcance, no está en nuestras manos quitarlo o ponerlo. No está en nuestras manos, está en las manos de Dios, porque Dios es soberano. Dios tiene en control todas las cosas. Él mueve todas las cosas en el mundo. Diga conmigo, Él tiene todo el mundo. Pero dígalo con ganas, diga, Él tiene a todo el mundo en sus manos.
Me estoy acordando de una canción. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo. Para los niños, en sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos te tiene a ti y a mí también. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Por qué aplaudiste? No sé, pero se sintió bonito, ¿no? Porque Dios tiene todo en sus manos. Y uno quisiera, como el apóstol Pablo dijo, yo he orado y yo he rogado 3 veces que esto se vaya. ¿Cuántas veces tú has dicho, yo le he pedido a Dios que me ayude, le he pedido a Dios que me levante, le he pedido a Dios mi economía que sea sanada, le he pedido a Dios por mis hijos, le he pedido a Dios por mi matrimonio, le he pedido a Dios por mi trabajo, le he pedido a Dios por mi empresa, y no cambia? Entonces mira lo que dice la escritura, versículo 9. Entonces Dios me ha dicho, dice el apóstol Pablo, Dios me ha dicho. ¿Qué es lo que Dios le respondió? Bástate en mi gracia, te sea suficiente mi gracia, descansa en mi gracia, suéltate en el regazo de mis brazos, cobíjate conmigo, seca tus lágrimas conmigo. Mi gracia debe de ser tu suficiencia para ti. Mi gracia debe de ser lo que tú necesitas para no solo mitigar, porque a veces hay que mitigar y a veces hay que tratar de digerir lo que estamos viviendo, ¿no? Pero Dios dice, bástate en mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, mi poder, mi suficiencia, mi todo poder que tengo, se perfecciona en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? En medio de la debilidad, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la enfermedad. ¿Cuántas veces la gente que ha padecido una enfermedad letal, llámele el nombre que sea, cuántas veces esa persona en ese en ese proceso que de pronto se hace eterno? Oiga, porque cuando alguien está enfermo, uno quiere que se cure rápido, más el que está enfermo, ¿cierto o no es cierto? Cuando uno está viviendo cuestiones ahí frustrantes, deprimentes, uno quiere salir de la depresión, uno quiere secarse las lágrimas, uno quisiera de pronto decir, estoy soñando, parece que estoy viviendo una pesadilla y quiero despertar. Incluso hay gente que llega al punto y que dice, pellízcame, porque a lo mejor lo que estoy viviendo no me está pasando a mí, porque creo que al único que le está pasando es a mí. Y de pronto quisiéramos que eso fuera efímero, superficial, y que se vaya en el isofacto. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor, en medio de la debilidad se perfecciona mi poder. Porque esa gente que está enferma ha valorado muchas cosas que antes de su enfermedad no valoraba. Valoró la familia, sus valores llegaron al máximo de entendimiento. Empezó a vivir por prioridades, por principios en su vida. Empezó a darle valor a lo que antes no le daba valor. Empezó a ser sensible, porque antes de que estuviera enfermo era insensible, era soberbio, era arrogante. Pero después del proceso de su enfermedad, no solamente puso los pies en la tierra, se hizo más sensible, se hizo más de corazón, más nobleza, más entendimiento, más generosidad. No sé si me estoy explicando en esta mañana, porque dice Dios, en medio de la debilidad se perfecciona mi poder. Yo te fortalezco. Dios dice, yo a veces permito que esto pase para pulir tu carácter, para enseñarte. Dios te está diciendo a ti en esta mañana, yo a veces permito que vengan las cosas para crearte en ti cosas buenas que te van a ayudar en el futuro, porque a veces uno no entiende. Los huesos, cuando crecen en el cuerpo, duelen en el hombre, en la persona, en los niños, y duelen porque están creciendo los huesos. Es un proceso de desarrollo. Cuando uno crece en la vida, cuando uno madura en la vida, cuando uno aprende de la vida, uno a veces siente el dolor y uno aprende. ¿Sí me estoy explicando? Uno aprende de la vida. ¿Por qué? Porque estás pasando un proceso de dolor, de prueba, de adversidad. Por tanto, versículo 9 dice, por tanto, de buena gana, dice Pablo, ahora sí, de buena gana me gloriaré, ¿qué?
Me gloriaré en mis debilidades. Daré gloria a Dios por lo que estoy viviendo. Y a veces esto revienta la cabeza. A veces esto choca con nuestro intelecto. ¿Cómo voy a dar gloria a Dios en medio de mi adversidad? ¿Cómo voy a glorificar a Dios en medio de lo que estoy viviendo? Pues la Biblia dice que la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses 5:23, es que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. No le estamos, si me estás oyendo en esta mañana, no le estamos haciendo culto a la desgracia. Diga conmigo: el Señor reprenda todo lo que no viene de Él. Pero no le hacemos culto a la desgracia, no celebramos la desgracia, no hacemos un culto de lágrimas donde estamos regocijándonos porque estamos sufriendo. No, porque el dolor no es bueno en un sentido natural, la enfermedad no es buena en un sentido natural. Luchamos contra ella, batallamos contra ella, pero cuando hay un propósito divino, cuando hay algo de parte de Dios, cuando Dios está obrando, cuando Dios está puliendo mi forma de ser, mi carácter, mi vida, cuando Dios está encaminando mi vida hacia algún propósito divino, eso se convierte en una bendición. Y dice Pablo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿quién? Léalo en su Biblia: para que repose sobre mí ¿quién? El poder de Cristo, para que se manifieste el poder de Cristo. Porque cuando la gente te ve a ti, que en medio de tu tormenta, en medio de tu desierto, en medio de tu adversidad, tú estás creciendo, tú sigues siendo amable, aunque eres amable no con la misma intensidad, pero sigues siendo amable, no has perdido tu pasión, no has perdido tu fe, no has perdido tu entrega con Dios. Entonces la gente de pronto te pregunta y dice: oye, yo veo que no te llovizna, pero si te llueve a cántaros. Si yo quiero saber cómo le haces, que no te has desmoronado totalmente, cómo le haces para permanecer de pie, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu hogar, tu dinero, tu empresa y tú, y sigues de pie. Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la soberanía de Dios. Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana. Amén. Amén o no amén. Entonces dice el versículo: por el cual, por amor a Cristo, versículo número 12. Versículo número 12: por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, yo me gozo en ¿qué? Que se oiga fuerte: yo me gozo en ¿qué? ¿Cuántos se gozan en medio de las adversidades? ¿Y verdad que no es fácil? Aleluya. Hay gente que dice: alábele, hermano. Ay, hermano, si supiera lo que estoy viviendo. No, usted no alabaría. Pues alábele, hermano, alábele y glorifique a Dios en medio de su dolor y en medio de su tristeza. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, ¿en qué más me gozo? En afrentas. ¿En qué más? Lea su Biblia. Me gozo en afrentas. Me gozo en ¿qué? ¿Quién se goza en necesidades? No tengo para pagar el recibo de luz. Gloria a Dios. ¿Alguien se goza? Yo no sé si estoy predicando en esta mañana a un pueblo que me está oyendo. Por lo cual yo me gozo, dice, en mis necesidades. Me gozo. Y repito, no hacemos culto a la desgracia. No hacemos culto al dolor, no hacemos culto a la enfermedad, no, porque eso se llama fatalismo hindú, filosofía hindú, porque la filosofía hindú sí le hace culto a la desgracia. Nosotros no le hacemos culto a la desgracia porque no creemos realmente en eso. Creemos en que hay propósitos divinos de Dios para enseñarnos cosas grandes, para madurar, para crecer, para fortalecer mi fe. Y muchas veces las adversidades que vienen a nuestra vida nos fortalecen, son como fertilizantes de nuestra fe que nos van haciendo fuertes en medio del dolor y en medio de la enfermedad. Y dice: me gozo en debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en ¿qué más? Me gozo en persecuciones cuando están sobre ti, cuando los focos de reflector están sobre ti, juzgándote, criticando, buscándote el error, buscándote la falla. Dice Pablo: yo me gozo en las persecuciones. ¿Me gozo en qué? Me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Cuando me está pasando la desgracia, soy fuerte porque algo viene. Porque después de la tormenta viene la calma. Después del dolor viene la celebración. Después de la soledad viene el acompañamiento de la gracia y la soberana bendición del Padre. ¿Por qué? Porque el mal no es para toda la vida. El mal no durará todo el tiempo. La enfermedad no durará todo el tiempo. El dolor que tú estás viviendo no durará todo el tiempo. Hay un momento en que se van a secar tus lágrimas. Hay un momento en que te vas a levantar en fe y en que Dios abrirá los cielos a favor tuyo para bendecirte. ¿Sí me entiende, pueblo? No es para siempre. Y Pablo lo decía, porque cuando soy débil, entonces soy. Y dice por ahí el libro de Joel, diga el débil. O usted, hermano, lo veo así medio achicopalado. No, hermano, estoy bien bendecido en el nombre de Jesús. ¿Cómo, hermano? Estoy bendecido en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, parece que esto, en el nombre de Cristo, parece ante usted lo que ve, pero no andamos por vista, sino andamos por fe, por lo que dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí me explico? En otras palabras, Señor, aunque el viento sea contrario, aunque todo sea negativo para mí, yo pienso que algo bueno viene de parte de ti, Señor. Y yo me afianzo en la fe, y yo me agarro en la fe. Un aplauso para Cristo en esta mañana. Amén. Ahora, punto número 1. ¿Qué hizo Pablo? Pablo está enlistando las cosas en las que él estaba creciendo y que se fueron una adversidad para él. Pocas de muchas que vivió el apóstol Pablo. ¿Qué hizo? Nosotros podemos ver que gracias a lo que Pablo vivió y gracias a que los vientos eran contrarios, y gracias a las adversidades que estaba viviendo, el apóstol Pablo aprendió primeramente a estar contento en medio de la adversidad. Pastor, ¿no le parece algo paradójico que alguien pueda estar contento viviendo tragedias? A nuestro razonamiento humano sí, pero a lo que Dios me dice no. Porque lo dice la Escritura, no lo digo yo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera cosa que Pablo aprendió es a estar contento en medio de su adversidad. Y voy a repetirlo: no hacemos culto a la desgracia. No, aprendemos del dolor y aprendemos de la adversidad. Crecemos y maduramos, siempre para ir en pos del Señor, siempre para crecer en Cristo, siempre para que nunca nos desviemos del camino del Señor. En Filipenses, si usted lo quiere leer conmigo, capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, mire lo que dice Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Diga el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga que. Yo no lo digo, dice Pablo, porque yo tenga escasez, sino ¿por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera. Y eso de cualquiera está hablando cuando hay que comer en la mesa, cuando no hay que comer, cuando hay deudas, cuando estoy atravesando cuestiones emocionales en mi matrimonio, en mi persona, cuando me siento solo, cuando de pronto me pregunto ¿hasta cuándo se me va a componer mi situación con la que yo estoy viviendo? Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿uno aprende o uno desaprende? Otra vez, ¿uno aprende o uno desaprende? Yo prefiero aprender y algunas veces desaprender también. Tengo que entender que no porque me va bien es un sinónimo de felicidad.
No porque tengo dinero es un sinónimo de felicidad. No porque viajo es un sinónimo de felicidad. No porque tengo salud es un sinónimo de felicidad. Porque hay gente que no le falta nada, que no le duele nada, pero no es feliz, no está contenta. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay gente que de pronto viaja, pero está en amargura. Hay gente que come lo que quiere y manjares porque tiene para hacerlo, pero no es feliz. Mientras está comiendo el platillo, se le están rodando las lágrimas, porque de pronto la persona dice, es que no está aquí el ser amado, no está mi hijo, no está mi hija, no está mi esposo, se fue, me dejó, me abandonó, etcétera. O sea, ¿sí me estoy explicando en esta mañana? Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nosotros nos han enseñado y hemos vivido a lo largo de la vida que si estoy bien y me va bien, entonces es sinónimo de felicidad. Y no es así, hermanos, no es así. Uno tiene que estar feliz en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y eso era lo que Pablo hacía. Pablo en su mente decía, yo sé que algo bueno viene de esto. Y ¿sí me estoy explicando en esta mañana? Diga conmigo, yo sé que algo bueno viene de mi vida. Diga, no lo entiendo ahora. Diga, no lo comprendo, pero algo Dios está haciendo para mí. Sí, probablemente para ti es una pérdida, probablemente para ti es algo, un caso no resuelto, pero Dios es experto, como dije al principio, en tomar malas historias y darles buenos finales. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es todo posible. Le damos un aplauso a Cristo en esta mañana. Amén. Dos, porque el tiempo apremia. 2. ¿Qué aprendió Pablo? Pablo aprendió en medio de toda la tragedia y la adversidad que podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en medio de la debilidad. Traducido a un lenguaje sencillo, Pablo decía, Dios nunca me va a dejar en medio de lo que yo estoy viviendo. Y muchas veces a nosotros se nos va la fe. Se nos va la fe y pensamos que Dios nos abandonó y pensamos que Dios nos dejó. Cuando alguien, por ejemplo, se nos enferma o tenemos un familiar enfermo de COVID. ¿Sí me estás oyendo esta mañana? Figúrate en esta mañana, hay un enfermo de COVID en tu casa, una persona buena, un familiar bueno, trabajador, responsable, honorable, respetuoso, casi cristiano, ¿no? Pero lo tienes enfermo. Y tú miras pasando la calle, hermana, y miras a un hombre alcohólico, consuetudinario, irresponsable, sin temor de Dios, irrespetuoso, sin compromiso, completamente sano. Y tú dices, ¿por qué mi familiar, que es una excelente persona, está batallando? Llevamos 7 tanques de oxígeno y está en que se queda y se va, porque se agravó el problema. Y veo hacia el otro extremo del lado de mi casa, de la calle, a un hombre alcohólico, consuetudinario, irresponsable, irrespetuoso, lépero, grosero, completamente sano. Y entonces tú dices, Dios, ¿dónde está la justicia? Buenos días. Y tú te preguntas, Señor, ¿qué pasa? ¿Estás conmigo o allá? O sea, como diciendo, no se supone que el mal. No, es que eso no es de nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Y tú tienes que saber, lo segundo que Pablo dice, yo aprendo que el poder de Dios sobrenatural está conmigo en cualquier dificultad, en cualquier situación. Dios no solamente está en tu celebración, Dios no solamente está en el gozo, Dios no solamente está en tu prosperidad, Dios está en la escasez también. ¿Alguien se acuerda de el rico y Lázaro? El Lázaro que tenía llagas, el Lázaro al que el perro se acercaba y le lamía las llagas, y adentro había un rico, y llegaron los dos. ¿Y Lázaro era pobre? Sí. El rico tenía todo, pero era más pobre que Lázaro.
Dios está en todo momento contigo. Está en tu celebración, está en tu gozo, está en tu felicidad, está en el nacimiento de un niño de tu casa, está en la nueva empresa que vas a abrir cuando se inaugura. Está cuando viajas, está cuando estás comiendo alegremente en tu familia, está cuando compras ropa, está en todo en tu vida, pero también está cuando te enfermas. También está cuando sufren con tus hijos, la rebeldía de tus hijos. También está secando tus lágrimas cuando no duermes de insomnio durante la noche, pensando en la tragedia de lo que estás viviendo y que nadie más sabe lo que estás viviendo. También está Dios ahí. Dios no te abandona, Dios nunca te deja y nunca te va a dejar. Dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. Él está en todo tiempo contigo. Él te ama y nunca, nunca, nunca te dejará. ¿Estamos? Y eso era lo que Pablo decía. No solo aprendí a contentarme, pero aprendí a que Dios no me abandona ni en mi peor circunstancia, porque a veces los amigos se cuentan con la mano cuando estás pasando procesos difíciles en tu vida, pero hay un amigo que nunca nos deja y que nunca nos abandona y que siempre está ahí con nosotros. Aunque todos te dejen, dice el Señor, yo no te dejaré, porque tú eres como la niña de mis ojos. La sangre, dice el Señor, que yo derramé por ti en la cruz del Calvario ha sido suficiente para estar a tu lado, y no te voy a abandonar, porque tú eres mi oveja, perdida o descarriada o debilitada, pero sigues siendo mi oveja. Alguien da un aplauso a Cristo en esta mañana por esa bendición. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre y a su pueblo. Amén. Él nunca nos deja. ¿O sí nos deja el Señor? Nunca nos deja. No nos suelta. Parece, pero no nos suelta. Y eso es lo que Pablo había aprendido. 3, ¿qué más aprendió Pablo? No solo a contentarse, no solo a entender que Dios nunca lo dejaba, pero el apóstol Pablo aprendió que era la fuente, Dios mismo, que suplía sus necesidades. Él está diciendo: mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Pablo está diciendo: cualquier necesidad va a ser resuelta y va a venir la provisión de parte de Dios. Me hace falta gozo, viene de Dios. Me hace falta paz, viene de Dios. Me hace falta la libertad, viene de Dios. Me hace falta la sanidad para mi cuerpo, viene de Dios. Aunque el médico me desahucie, viene de Dios mi sanidad. Aunque el psicólogo me diga: usted es un caso no resuelto y no hay respuesta para usted, casi el psicólogo se vuelve loco contigo y te desecha. Pero dice el Señor: tú no estás desechado, yo te tomo en mis brazos. ¿Sí me estoy explicando? Dice el Señor: yo suplo tu necesidad. Entonces, válgase la pregunta en esta mañana: ¿qué me hace falta? ¿Te hace falta paz? Señor, dame paz, porque viene de ti. Tú eres la fuente de todo lo que yo necesito. ¿Te hace falta consuelo? Señor, dame consuelo. ¿Te hace falta seguridad? Señor, dame seguridad. ¿Qué es lo que te hace falta? Dios te da lo que tú necesitas. Dice el Señor: mi Dios suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas. Otra vez: mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que te hace falta, Él lo va a suplir. Todo, amor, Él lo va a suplir. Él lo va a suplir. Y esa era la confianza que el apóstol Pablo decía: a mí mi Dios me va a suplir. Hace falta economía, Dios va a suplir. Hace falta alimento en la mesa, Dios va a suplir. Me acordé de una hermana, ahora ya partió con el Señor. Ella no era cristiana y dice que tenía 8 hijos, y su esposo se había ido a trabajar, como hasta la fecha todo el mundo trabaja. Hay gente que trabaja por el día, por diario, y se fue a ranchar, como le llaman, a trabajar para traer finanzas a la casa y que comieran 8 hijos pequeños. Y los niños tenían hambre, no habían comido, habían tomado una tacita de café con galletas de animalitos. Benditas galletas de animalitos, ¿verdad? A mí como me gustan. Y dice ella que los niños ya estaban pidiendo de comer. Mamá, tenemos hambre, ahorita les doy. Y la mamá pues no les decía que no había. Ahorita les doy, váyanse a jugar. Y entonces dice ella que cada rato venían: mamá, tenemos hambre, agarren tantita agua, porque bendita agua, ¿verdad? Buenos días.
¿Alguien alguna vez ha pasado hambre? Los que no han pasado hambre no entienden eso, pero yo entiendo eso. Pero el agua también de pronto mitiga el hambre, ¿eh? Y dice, ya váyanse, tomen tantita agua. Y no era agua de botellón, era agua de la llave. Y otra vez, mamá. Entonces dice que tenía una minza. ¿Sí sabes lo que es una minza, no? De maíz. Y dice que empezó a hacer pinol. Pinol, no detergente para limpiar pisos. O pinole, no sé cómo le llaman en el rancho, allá en Magozalpa adentro. Entonces dice que empezó a tostar el pinole y le empezó con azúcar, ¿verdad? Y eso es el pinolillo o pinole. Y les empezó a dar, pero el pinol les provocaba sed. Pero no les quitaba el hambre. Y entonces ella ya tarde, 3, 4 de la tarde, le dijo, ella no era cristiana. Y ella dijo, cuando se hizo cristiana me dio el testimonio. Dijo, pastor, yo le dije, Dios, pues yo nomás oigo de ti, dice, yo le pido al santo, pero pues no sé, mis hijos tienen hambre, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No había ni a dónde ir, dice, ni a quién pedirle. Y dice que de pronto se empezó a nublar. Y dice que cuando se nubló todo el cielo, empezó a llover. Y el olorcito de la tierra, cuando en aquellos años, cuando los pisos eran de tierra, de pronto da un olorcito rico, ¿verdad? Gracias. No se la coma. Pero la lluvia hace que la tierra tenga un olor sabroso. Y dice que eso como que despertó más el hambre de sus hijos. Y ella estaba ya al punto de la desesperación. Dijo, Señor, mis hijos tienen hambre. Y dice que de repente, en un baño donde ella lavaba, que estaba solo, empezó a llenarse de agua. Y de pronto que le cayó un pescado vivo, hermano. ¿Lo crees? Digo, yo sí lo creo, porque el proceso de la lluvia es que va al mar, chupa del mar el agua, y obviamente las nubes llevan algo, ¿no? ¿Quién sabía que ella tenía que darle de comer a 8 hijos? Él es el que suple todas las cosas. Tal vez tú estés cansado de tocar puerta por alguna cuestión, pero Él conoce tu necesidad. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué me hace falta? Paz, seguridad, dominio propio, finanzas, consuelo, lo que tú necesites. Pablo dice, estoy seguro que la única fuente de mi provisión se llama Dios, y que Él no me dejará y no me soltará, porque soy su hijo, porque me ama, porque dice el Señor, tú eres mi pastor y nada. Tú eres mi pastor y nada. Y en lugares de delicados pastos, Él es el que nos lleva junto a aguas de reposo. Él es el que nos da el pasto. Él es el que nos sostiene, es el que nos da, es el que suple tu necesidad. Así que eso para Pablo estaba ciertísimo, y estaba seguro que venía para su vida, que todas sus necesidades serían suplidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Padre, bendito el Señor, amén. Gloria al Señor. ¿Número qué vamos? Número 4. ¿Qué aprendió Pablo? No solamente a contentarse, no solamente a darse cuenta que Dios podía fortalecerlo en medio de su debilidad, y que podía aprender, en cualquier problema nunca lo iba a dejar, pero aprendió que cualquier necesidad iba a ser suplida por Él. Y número 4, Pablo aprendió que Dios siempre sería fiel con él, que la fidelidad de Dios es para siempre, porque dice la Biblia, aunque tú has sido infiel, Él permanece fiel. Aunque nosotros no hemos permanecido, Él sí es fiel con nosotros, por difícil que parezca. No importa esa situación que tú estás viviendo, Él sigue siendo fiel y sigue dándote la mano y te sigue ayudando. ¿Sabes qué dice? A mí me gusta mucho el Salmo 103. Si usted algún día dice, ¿cuál será el salmo que le gusta al pastor de la era? El 103. Para mí,
Usted tiene a lo mejor otro, pero para mí el Salmo 103 es extraordinario, es para mí algo maravilloso. Y en ese Salmo dice que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni conforme a nuestras maldades. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición, que somos polvo, no somos nada. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? No tengo baja autoestima, no, pero somos polvo en las manos de Dios. Somos un puño de tierra, redimidos y bendecidos. Yo lo sé, que somos lavados con la sangre de Cristo, pero ante Dios no somos nada, porque Él es el que nos hace grandes por su gracia y por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén o no amén, iglesia. Entonces el amor de Dios es tan grande que su fidelidad permanece para siempre. Y por eso me gusta mucho ese canto, que algunos ya ni lo cantan, ¿verdad? Pero tu fidelidad es grande. ¿Quiere cantarlo? Tu fidelidad incomparable. Oiga lo que dice: nadie como tú, bendito Dios. Cántelo. Grande es tú. Otra vez, con ganas, cántelo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Algunos de ustedes, yo pregunto en esta mañana, ¿algunos de ustedes Dios les ha pagado conforme a sus maldades? ¿Algunos de ustedes Dios ha sido muy duro a pesar de lo que tú y yo hemos hecho? Porque Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Nos hemos portado malísimo, malísimo. Note lo que le digo: nos hemos portado malísimo, pésimo, y Dios sigue siendo fiel. Cuando Dios destruyó la tierra en agua y puso el arco iris, que es un símbolo de su fidelidad, es el pacto de Dios que dijo: nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Y aunque los hombres se han portado mal y la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, el arco iris, ¿qué pasa? ¿El arco iris qué pasa? Sigue saliendo. ¿Seguimos viendo el arco iris? A pesar de la maldad, a pesar de lo que el hombre está haciendo, destruyéndose a sí mismo, el arco iris sigue saliendo, porque Dios es fiel. El agua sigue lloviendo, los mares siguen produciendo alimento, la tierra sigue produciendo semilla, porque Dios es fiel. Porque Dios dice: mientras el sol y la tierra duren, la sementera nunca se acabará. Su fidelidad es para siempre. Sabemos que hay hambre, sabemos que está escasa el agua, sabemos tantas cosas que en cuestión de alimentos es muy complicado cada vez en el mundo tener alimentos, pero Dios es fiel y Dios es bueno, porque no nos paga conforme a nuestras maldades ni conforme a nuestros pecados. Y esto, escúchame lo que te digo, esto no es una licencia para que usted me diga: pues el pastor está diciendo que Dios es fiel, pues vamos a vivir como sea y vamos a hacer de nuestra vida como sea nuestra vida, al fin que Dios es fiel. No, señores, esto no es una licencia para que nosotros vivamos desmedidamente, para que nosotros vayamos a cometer pecado tras pecado. Esto es simplemente una motivación que deberíamos de tener, que a pesar de que somos tan faltistas, a pesar de que somos imperfectos, y dice el Señor que todas nuestras obras de justicia son como trapo. ¿Somos como trapo? O sea, lo bueno que tú hagas, dice Dios, es como un trapo de inmundicia. O sea, no hay bueno, dice el Señor. Bueno solamente es nuestro Padre Celestial, porque Él es fiel y su fidelidad es para siempre. Un aplauso al Señor. ¿Amén o no amén? ¿Seguimos todavía? ¿Me dan chance 10 minutos? Ok, con 10 minutos termino. Número 5. ¿Qué había aprendido Pablo? Pablo había aprendido que Dios valoraba más su servicio que sus deseos. Otra vez,
Pablo había aprendido que Dios valoraba más su servicio que su deseo. Él mismo, o sea, Dios mismo fijó las prioridades en la vida de Pablo. Durante todo el proceso durante el cual Pablo aprendió a madurar, porque Dios sabía exactamente que cada episodio en su vida iba a fortalecer su relación más fuerte con Él. Escúchame lo que te digo. Pablo sabía que Dios amaba más su servicio que su deseo, porque a pesar de todos los retos que Pablo estaba viviendo, nunca dejó de servir al Señor. Muchas de las veces nosotros, cuando nos pasa algo, dejamos de servir en muchos sentidos. Y estoy hablando no solamente en la congregación, estoy hablando como seres humanos. Me pasa algo, una tragedia, renuncio a mi fe, dejo el camino, ya no me congrego, no leo la Biblia, ya no pongo cantos, me voy al mundo, etcétera, etcétera. Pierdo mi caminar con Dios porque me está yendo mal. Y Dios te dice en esta mañana que Él ama tu servicio, que Él ama lo que tú haces, porque tú lo haces de corazón. Ahora mismo tú eres un canal de bendición, sin darte cuenta. ¿Sí me estás oyendo en esta mañana? Sin darte cuenta, tú eres un canal de bendición para tu propia familia, que está a punto de convertirse a Cristo, que está a nada de entregarse a Cristo, porque ha visto tu caminar, porque ha visto tu trabajo, porque no has desistido, porque aún en medio de esta pandemia en la que estamos viviendo, tú has permanecido en el servicio al Señor y tú no has renunciado a tu fe. Y cuando alguien te mira caminar y te dice: oye, ¿a dónde vas el domingo que se supone que deberías de estar en casa? Yo iba a visitarte, pero veo que no estás. ¿De dónde te fuiste? Me fui a la casa de Dios. Oye, no me salgas con que te fuiste al templo. Pues sí, me fui a la casa de Dios. ¿Y la pandemia? Pues no sé, ahí me la saludas. Buenos días. Escúchame lo que te digo. Dios ama más nuestro servicio que nuestro deseo. Escúchame lo que te digo, porque Él pasará por alto nuestros deseos para prepararnos para que le sirvamos y nos gocemos por Él. No es solamente el deseo, sino el servicio que yo le demuestro a Dios a través de mi caminar y decirle: Señor, ¿para qué te sirvo, Señor? ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿Alguien puede decir conmigo: ¿para qué soy bueno, Señor? A ver, levanta tu mano en esta mañana. Diga conmigo: ¿para qué soy bueno, Señor? Entonces, oye la voz de Dios, no la mía. Oye la voz de Dios, a ver qué te dice. Diga conmigo: ¿para qué soy bueno, Señor? Ahí está la tarea. Deja que el Espíritu Santo te diga para qué eres bueno. Y yo te aseguro que tú eres un canal de bendición. Y yo te aseguro que habrá gente que te buscará y que te dirá: ¿puedes venir a mi casa a orar? Aunque tú estés desanimado, pues, y tú dices: ¿quiere que vaya a orar? Y si supiera la vecina que yo estoy por la calle de la amargura. Pero hay algo, dice Dios: yo provoqué que tu vecina te dijera que vayas a orar por mí, porque yo quiero que aprendas algo. Y es natural que usted de pronto le diga: hermana fulana, hermano sutano, pastora, pueden acompañarme, es que mire, yo me siento así, pero vayan conmigo. Y ahí algo Dios hace. Y ahí Dios provoca bendición en esa familia se conecta contigo. Oye, vas a ir el domingo, pasa por nosotros, vente para acá, para allá. Y tú que estabas desanimado y desanimada completamente, como que empieza un oxígeno espiritual a levantarte Dios, y Dios a provocar en ti motivaciones correctas. Empieza a levantar tu entusiasmo, tu autoestima, empiezas tu fe a fortalecerse debido a algo que sin darte cuenta tú estabas provocando, porque tu servicio a Dios siempre provoca bendiciones para otro. Otra vez, tu servicio a Dios provoca siempre bendiciones para otros. Que alguien desee y que alguien quiera venir a los pies de Cristo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo no lo admiraba a la gente? Sí lo admiraba, porque era un hombre de Dios que al mirar su edad y lo que estaba viviendo, la gente decía: yo quiero ser como Pablo, yo quiero vivir como el apóstol Pablo, yo quiero experimentar al Dios que predica el apóstol Pablo. Y válgase hacer una pregunta en esta mañana: ¿habrá gente que diga eso de nosotros?
que quieren servir al Dios que nosotros servimos. Si hay esas personas, gloria a Dios. Si hay personas que han dicho: yo quiero servirle al Dios que tú le sirves, porque yo veo cómo caminas, yo veo tu gozo, yo veo tu paz, y yo veo que has pasado procesos difíciles, pero lo que nunca he visto es que renuncies a tu fe. Lo que nunca he visto es que desistas de tu fe. Así que llévame a tu congregación, enséñame a orar al Dios al que tú oras, y eso provoca la bendición para otros. Alguien le da un aplauso a Cristo en esta mañana. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a su pueblo. Número 6, y concluyo con una más y termino. Pablo aprendió que Dios siempre consolidará su mensaje aún a pesar de la adversidad. Respaldará su mensaje. Pablo, una de las mejores cartas que Pablo escribe para mí es la carta a los Filipenses. Porque la carta a los Filipenses la escribió, ¿sabes de dónde? Desde adentro de la cárcel. ¿Sabes tú, ya estoy a punto de terminar, que los mejores salmos que tú lees, ¿alguien le gusta? ¿Qué salmo le gusta a usted? Oh. ¿Alguno especial? 91. El 91. ¿Sabe usted que los mejores salmos que están en la Biblia se escribieron en dolor, en llanto y en tragedia? No sé si me estás oyendo. Lo voy a repetir: los mejores salmos que tú lees y que te hacen llorar y que te han bendecido fueron salmos de alguien que estaba llorando, de alguien que estaba sufriendo. No escribieron los salmos en una hamaca entre los cocos con una agüita ahí sabrosa y congelada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No. En la peor tragedia de David y de todos los que escribieron los salmos, los escribieron en angustias, en adversidades, en persecuciones, en dolor, en enfermedad, en traiciones. ¿Sí me estoy explicando? Escúchame lo que te estoy hablando. Cuando David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes que ese salmo salió en medio de una persecución de Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo? ¿Me estás oyendo lo que estoy hablando? Lo mejor siempre sale cuando hay dolor. Lo mejor siempre sale cuando hay adversidad. Lo mejor, escúchame lo que te estoy hablando, siempre lo mejor. Entonces, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos de tener frente a la adversidad? Una actitud correcta, confiando en que Dios siempre va a respaldar y a consolidar su palabra. ¿Amén o no amén, hermano? Porque Pablo decía: Dios nunca me ha dejado y nunca me ha desamparado. Su mejor carta la escribe desde la cárcel. Te voy a decir algo en esta mañana. Tal vez tu mejor momento sea el momento que estás pasando ahora. ¡Ah! ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Escúchame lo que estoy hablando. Tu mejor momento puede ser ahora. El dolor que tú estás viviendo ahora, la desgracia que tú estás viviendo ahora, probablemente ese sea tu mejor momento. Porque algo bueno saldrá de ahí. Algo bueno saldrá de ahí. ¿Alguien espera algo bueno? Diga conmigo: yo espero algo bueno. Pero dígalo con ganas y convencido y diga: yo espero algo bueno de parte de Dios. Diga: porque todo lo que Dios conspira es a mi favor. Dele un aplauso maravilloso al Señor. ¿Cuántos me han escuchado predicar alguna vez en el radio? ¿Alguna vez? Hay ciertas predicaciones que para mí son top. No sé si entiendes ese concepto que digo. Yo a veces me pongo a escuchar al pastor del aire. ¿Tú no lo has oído?